Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más donde hablaremos un poco o continuaremos hablando un poco de la configuración del microcontrolador. Yo sé que lo que hemos visto es a un nivel muy teórico y pues seguramente varios quisieran ya un poco más de práctica. Y pues hoy vamos a dejar por lo menos los cimientos para empezar con nuestro primer capítulo, digamos fuera de la teoría, en lo que viene siendo la parte práctica. Importante que se revisen pues esta documentación. Recuerde que un microcontrolador para ser programado necesita herramientas y acá les dejo como un breve resumen de qué son esas herramientas. Sin más, pues entonces retomemos el proyecto donde lo habíamos dejado, que es básicamente pues aquí donde era la configuración de los fuses. Recordemos que esa configuración de fuses está en la documentación que se les está construyendo en la medida que vamos avanzando en los proyectos. Vamos entonces a hablar un poco de un elemento fundamental a la hora de trabajar microcontroladores y pues precisamente ese elemento se conoce como señales de reloj. Vamos a por acá, yo tengo una lista de componentes, una cosa muy sencilla, pues acá hay como una lista por si los quieres replicar, pero para lo que vamos a hacer en este video basta con tener aquí el microcontrolador, con tener una señal de cristal de reloj y con tener dos capacitores. Y vamos a entender este concepto que estamos viendo acá, cómo funciona. Básicamente hay que tener en consideración lo siguiente. Recordemos que como el microcontrolador es un circuito síncrono, pues lo que va a hacer es que va a funcionar en base a unas señales de reloj. Si nosotros revisamos los fuses, tenemos que darnos cuenta que nuestro oscilador tiene funcionalidad frecuencia de oscilación igual a HS. ¿Eso qué significa? Que es un oscilador externo y que es un oscilador de alta velocidad. Recordemos que cuando es HS es porque la velocidad excede o es más grande que los 4 MHz. Entonces es muy pero que muy importante. En ese orden de ideas, pues entonces nosotros tenemos que plantearnos qué tenemos que configurar. Básicamente lo que hay que configurar es bien poco. Lo único que tenemos que decirle en el programa, dentro de la configuración, después de configurar los fuses, es venir acá al archivo de configuración.h que creamos en el video pasado y simplemente establecer lo que viene siendo las señales del reloj, en este caso 20 millones. Ustedes pueden funcionar con la velocidad que quieran, no necesariamente la configuración puede ser HS. Recordemos que hay otros tipos de configuraciones que vimos en el video pasado. Y esas configuraciones obedecen básicamente, aquí me metí en de nueva, a unas nomenclaturas que pues yo definí en la documentación que les estoy compartiendo. Entonces en este orden de idea tenemos HS, SH, SM, SL, internal y external RC. Así que pues vamos a seguir revisando a ver qué más nos encontramos. Para profundizar en lo que viene siendo las señales de reloj, pues podemos venir a la hoja técnica del microcontrolador y básicamente lo que vamos a hacer con esta hoja técnica es venir al capítulo de osciladores y ese capítulo debería ser de los primeros capítulos que siempre debemos de revisar. Si entramos acá, pues vamos a buscarlo, es el capítulo número 5. Capítulo número 5 nos habla precisamente de las señales de reloj. Muy importante es entender que un microcontrolador no puede funcionar porque el microcontrolador tiene una vaina que se llama CPU y esos CPU necesitan señales de reloj para sincronizarse y funcionar correctamente. Si a la CPU no le llegan señales de reloj, pues el microcontrolador no va a cumplir ninguna acción. Esas señales de reloj que estoy mencionando provienen de distintas fuentes. Las fuentes en las que proviene la señal de reloj pues pueden ser tres tipos para este microcontrolador en específico. La primera se conoce como oscilador primario, oscilador externo básicamente, la cual se conecta en base de dos pines, el oscilador 2 y el oscilador 1. Si venimos a nuestro microcontrolador, pues es donde se conecta, es en los pines RA6 y RA7, que es donde están los pines oscilador 2 y oscilador 1. Aquí hay que tener en cuenta que siempre el oscilador 2 es el que puede producir o puede generar señales de salida de reloj, mientras que en el oscilador 1 es por donde van a entrar las señales. Entonces por el oscilador 2 salen, pero por el oscilador 1 entran las señales. En ese orden de ideas,
pues lo que les estaba diciendo es que esta forma de conexión es completamente válido y lo vamos a conectar en los pines RA7 y pues RA6. Entonces los tenemos montados en esos dos pines bastante bien. Otra forma, otro elemento donde podemos conectarlo se conoce como oscilador secundario o también oscilador por timer. Este oscilador por timer a su vez pues entonces se permite conectar en los pines T1 OSO y T1 OSI. Significa timer 1 oscillator salida y timer 1 oscillator entrada. Así como tenemos el oscillator 2 y 1, que uno es de salida y otro es de entrada, pues aquí pasa exactamente lo mismo. En ese orden de ideas, pues los timer 1 habría que buscar dónde están conectados. Creería yo que hay que buscar en cuál de todos estos pines, pero ya los ubiqué, está aquí en el puerto C. Son estos dos pines que son el OSO y el OSI. Significa que ahí también podemos conectar señales de reloj. Básicamente también lo podemos hacer. Eso no tiene ningún complique. El asunto es que la diferencia entre el oscilador primario y el oscilador secundario radica en este bloquecito que hemos llamado PLL como tal. Este bloquecito que hemos llamado PLL me permite decir que la señal que entra aquí, de pronto si son 8 millones, pues las podemos, como aquí llegan 8 millones y hay un punto de bifurcación, significa que aquí quedan 8 y aquí entran 8. Si yo selecciono que entren por acá, entonces yo lo que puedo hacer es multiplicarlo por 4, y si lo multiplico por 4, pues lo que estoy haciendo efectivamente es que a la unidad central de proceso les lleguen 32 MHz. Eso también sucede, por ejemplo, con un bloque o el último de los bloques, que es el bloque interno. En el bloque interno usted puede configurar las señales de reloj interna y tiene muchas posibles. Tiene bloques de 16, 8, 4, 2, 1, 500K, 250, esos que vemos ahí en pantalla. Y hay un margen amplio de aplicaciones. De hecho, el único que se permite conectar interno al PLL es este que se llama el de 8 MHz. Entonces, este tiene que ver con el registro de frecuencias de oscilación para saber pues, si seleccionamos el primario o el interno. Todo esto es configurable. Todo esto es un circuito que ya nos entrega ya el fabricante del microcontrolador para que lo podamos utilizar. Entonces, cuando le pregunten cuántas fuentes de oscilación tenemos, pues realmente si lo quiero ver, pues hay 4, sino que hay unas que son compartidas. Está las que vienen siendo primarias, las secundarias y las internas. Pero a su vez, la primaria y las internas pueden tener la posibilidad de multiplicarse por 4, teniendo pues ahí una cuarta opción si así lo desean ver. Hay que entender ciertos elementos de la teoría. Primero, ¿cuál es la diferencia más grande que existe entre señales de reloj externa SM, SL y SH con respecto a las LP, XT y las HS? Porque a la final, pues si uno se pone a mirar, los rangos casi que son los mismos. Pero el asunto es que, o sucede lo siguiente, es que básicamente, pues este tipo de configuraciones es a un pin, mientras que este tipo de configuraciones es a 2 pines. Esto marca o genera una principal diferencia. Estos de acá se utilizan hoy día con lo que se conoce como resonadores o también los cristales de cuarzo. Y cuando son cristales de cuarzo, pues básicamente pues es la mejor opción porque es la señal más pura posible. Si venimos por acá, seguimos revisando la documentación, pues aquí está más o menos cómo funciona el sistema de reloj externo. Nosotros por uno de los pines por donde entra la información vamos a ingresar señales de reloj y por otro podemos ingresarla o sacarla o pues obtenerla. Eso depende de cómo lo estemos generando. Básicamente cuando conectamos cristales de cuarzo pues las dos señales van a entrar, pero cuando se conecta por ejemplo una fuente de reloj buena aquí, yo puedo tener acá que me regrese, por ejemplo si este es de 8, pues dividido por 4 pues me quede 2 megas y tener pues una señal para libre uso, pero es una señal que sale del micro. Realmente es una configuración que poco o nada yo he utilizado, pero sí que sé que existe y para poder habilitar necesitamos configurar estos fuses. Mire este fuse que nosotros ya lo hemos configurado, es un fuse precisamente para eso y es este que ustedes ven acá. Significa que la CLK de salida en habilitado está apagado, significa que no va a salir datos.
Cuando yo lo configuro así es porque estoy trabajando señales ya sea HS, XT o RC incluso, o el mismo LP. Entonces cuando nosotros tengamos estas configuraciones, este fuse de acá es importante que esté apagado. Pero cuando yo tenga configuraciones como los SMH, ¿cierto? O no recuerdo si se escriben así, o los EM, no sé. Este tipo de señales de reloj, pues entonces estas sí son a un solo pin, y estas sí que pueden generar señales de reloj de entrada y así obtener unas señales de reloj de salida. En este caso, para todo el curso vamos a estar funcionando con HS. Dicho eso, pues aquí están pues como las especificaciones, algunas características, y por acá nos aparece como unas tablas, unas sugerencias muy interesantes. Primero, cuando yo trabajo con cristales de cuarzo, en las configuraciones LPXT o HS, pues tenemos que tener en cuenta que acá se genera un elemento resistivo, una impedancia de entrada, y acá hay unas impedancias para control. Hay un control de monitoreo para que las señales sean bastante óptimas. Y por acá, si uno sigue leyendo, pues por acá normalmente le deberían dar los valores de lo que vienen siendo las capacitancias. Actualmente pues no las estoy viendo ahí en pantalla, pero sé que son capacitancias que van desde los 15 picofaradios hasta los 30, hasta los 27 o 29 picofaradios. Estos varían dependiendo la velocidad. Entonces la intención, se recomienda que para 20 millones pues sean más o menos entre 15 y 22 picofaradios. Nuestra placa tiene 22 picofaradios obedeciendo ese principio, pero bueno, digamos que a nivel académico esto no es tan peligroso, porque si tú colocas uno de 27 picofaradios y conectas un oscilador de 32 MHz o lo trabajas así, no significa que no vaya a funcionar bien, significa pues que podría funcionar mejor, pero pues no está para nada mal. Si seguimos revisando, pues entonces nosotros nos damos cuenta que la configuración de cristal de reloj pues es bastante interesante. Primero, las señales de reloj que tenemos acá nos explican todo el concepto de cuadratura que se explicó en su momento, nos explican todo cómo funcionan las señales de reloj, pero cuando venimos al registro, hay un registro muy importante que se llama el registro OSCON, que significa Oscillator Configurator. Y acá pues podemos habilitar el PLL, podemos habilitar el IRCFF, que es como el Internal RC Frequency, porque recuerde que él internamente lo que tiene un circuito RC, entonces es Internal RC Frequency, y esta sería la fuente por donde queremos tomar los datos. El PLL ya sabemos que sirve pues para habilitar por 4 o no habilitarlo, o sea que se multiplique o no por 4. Los IRF pues son los Internal Frequency, significa pues que esta es la gama o el espectro que tenemos en frecuencia. Entonces aquí está muy interesante porque cuando tenemos 8, si habilitamos el por 4, podemos llegar a tener hasta 32 MHz y se conoce como HF Internal Oscillator. Es bastante útil. Acá tenemos más elementos, más opciones. Dice que hay que mirar la nota número 1, ahorita revisamos. Y lo que es SCS, pues básicamente es la selección de reloj, ya sea por internal, ya sea por timer, que es el secundario, o ya sea definitivamente external. Él por defecto viene configurado para funcionar en modo externo, pero si usted quisiera trabajar interno, pues bastaría con que ubique esto de acá. Dicho eso, pues acá está como que HF está duplicado y demás. En ese orden de ideas, pues tenemos más registros, por ejemplo el oscillator status, pero pues básicamente si queremos manipularlo, este sería el que tendríamos que configurar. Vamos entonces a mirar cómo se conecta la señal de cristal pues a nuestro circuito. Eso es bastante sencillo. Lo que voy a hacer es que lo voy a girar y vamos también a conectar nuestros capacitores. Conectamos dos capacitores. Lo que hacemos por acá es conectarlo pues de esta forma. Tengan en cuenta que esto no tiene polaridad, que significa que no tiene orden de conexión. Puede ser en cualquier orden que conecten los capacitores, pero cada pin tiene que ir a un capacitor específico. Este RA6 pues se va a conectar a un extremo y este RA7 se va a conectar pues al otro extremo. Posteriormente lo que vamos a hacer es sacar pues un nivel de lógico bajo y vamos a conectar los capacitores a la señal pues de referencia de tierra.
Acá dentro del capacitor pues le vamos a colocar el valor, en nuestro caso pues son 20 millones, le damos OK, y acá pues básicamente le colocamos 22 picofaradios. Acá también lo hacemos colocando aquí 22 picofaradios y ya estaría bastante bien. Como es una simulación en Proteus, tener en cuenta pues que aquí también hay que colocar 20 millones como tal para que funcione. Y si observamos el circuito, con lo que hemos aprendido hasta el momento, es un circuito que no va a funcionar porque nosotros se nos está reseteando por no tener un estado lógico alto aquí. Entonces lo que tenemos que hacer acá es venir a los componentes, sacar una resistencia, conectar la resistencia aquí, después de eso sacar una señal de power que está acá, conectarlo a la resistencia para garantizar un nivel lógico alto, y después de eso pues lo que vamos a hacer es conectar un botón, y ese botón pues lo conectamos acá, lo pegamos aquí y lo que hacemos básicamente es aterrizarlo también a tierra. ¿Esto qué garantiza? Esto garantiza que siempre tengamos un 1 lógico. Ya vamos a revisarlo, vamos a colocar aquí un logic probe como una punta lógica de prueba, lo colocamos, lo venimos a colocar acá y básicamente pues lo tenemos aquí. Vamos a configurar nuestro proyecto. Nuestro proyecto afuera de los archivos de configuración lo que tiene básicamente es el main. El main no lo hemos configurado, entonces vamos a empezar despacio. Para configurar el main le damos aquí numeral include, vamos a venir acá, vamos a colocar entre menor que y mayor que, vamos a colocar xc.h y después numeral include, vamos a agregar la configuración que hemos hecho. Entonces agregamos la configuración. Posteriormente void main void, que es un archivo, es un método principal. Vamos a crear aquí un ciclo infinito y estos son los elementos mínimos que debe tener un main del microcontrolador. Algunos libros, algunas referencias, algunos ejemplos utilizan esta sentencia que no hace daño, pero tampoco es que haga mucho, porque realmente pues esto lo que hace es acabar el main, pero realmente este ciclo se conoce como el ciclo loop. Es un bucle infinito que hace que cuando termine la aplicación pues se repite y se repita y se repita. Dicho eso, pues esto bastaría entonces con compilar. Aquí pasan varias situaciones. Mire, yo le voy a dar en este icono de acá, si le damos encima pues ahí vamos a tener problemas porque básicamente pues él va a construir una solución pero no va a generar los archivos binarios que son los que necesitamos. Si nosotros observamos, él está generando los archivos ELF, que son los archivos de simulación, depuración y demás, pero no está generando los archivos binarios. Entonces eso es malo porque el Proteus me va a pedir los archivos binarios. Es más, cuando lo vayamos a programar, lo que se programa son los archivos binarios. Los archivos binarios terminan en una extensión que es .exe básicamente, y efectivamente pues no se están generando. Para poderlo generar simplemente hay que darle aquí en esta flecha y darle la segunda opción. ¿Por qué? Porque a nosotros la primera opción, cuando lo presionamos aquí, él hace la primera opción, y la primera opción es que pues construya para hacer depuración, o sea que no está construyendo el proyecto sino la depuración. Por tal motivo lo que está generando son los archivos necesarios para poder hacer depuración. Así que pues nosotros simplemente le damos la segunda opción, le damos en correr y vamos a observar que ahorita no se están generando los archivos de depuración, sino los archivos binarios, esos que terminan en .ex como tal. Ya tenemos entonces el proyecto compilado. El proyecto no hace nada básicamente, pero esto es lo mínimo que debe tener un proyecto. Su señal de reloj, ya sea interna incluso, o sea que si es interna esto va a sobrar, externa HS como lo estamos viendo, su circuito de reset como lo estamos viendo acá, y mínimamente debe tener en el programa varios archivos, uno que le configure los fuses, que son estos de acá, otro que le defina la señal de reloj, que es el archivo de configuraciones, y finalmente pues el main, que tiene tanto la configuración como las directrices propias, digamos, de todo lo que viene siendo el microcontrolador. Fuera de eso, pues este contiene lo que se llama como el método main y tiene nuestro bucle infinito. Esto que estamos viendo es lo mínimo para programar un microcontrolador. Dicho eso, pues simplemente esto lo voy a guardar en la carpeta donde estamos creando, pues en mi caso pues es el canal de YouTube, y vamos a guardarlo pues
se me fue serie, y vamos a guardarlo en GPIO 1, y pues creo que se llama el que es guión al piso 01. Guardamos la simulación, le vamos a llamar simulación, le damos enter, vamos a darle aquí, y posteriormente lo que vamos a hacer es venir a la carpeta donde está guardado el punto .exe. ¿Dónde está guardado? Está en la carpeta de distribuciones, está en la carpeta por defecto, está en la carpeta de producciones, aquí está el archivo binario, que es el GPIO 1 como tal. Lo damos ahí, le decimos OK, lo ejecutamos y podemos observar lo siguiente. Primero, pues que aquí ya está conectado, aparece que está conectado pues lo que son las señales del reloj. Segundo, que el sistema está funcionando y que esto siempre está en 1, significa que el reset está apagado. Pero mire que cuando yo presiono acá, pues básicamente ahí estamos llevándolo a 0, ahí lo que estamos haciendo es resetear el micro, y cuando lo suelto vuelve y empieza. Uno de los posibles errores que podemos tener cuando diseñamos es que se nos olvide este circuito y nuestro microcontrolador esté reseteado desde el comienzo. Por eso nunca se les olvide medir el voltaje en el pin 1 del microcontrolador, y recuerde que siempre tiene que tener 5 voltios si no se le está presionando el botón, y que cuando se presiona un botón debe pasar de 5 voltios a 0 voltios para generar reset. Dicho eso, pues espero lo hayan disfrutado este video. No hemos hecho código, pero ya aprendimos a configurarlo, y de ahora en adelante ya podemos dar comienzo al primer capítulo de la serie, que se llama el capítulo de GPIO, o sea, pines de entrada y de salida de propósito general. Así que sin más me despido y un fuerte abrazo desde Colombia.